El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-420. Padre amado, qué bueno es levantarnos y darte gracias. Qué privilegio tan grande poder estar aquí y compartir contigo. Sabemos que el anhelo de tu corazón es tener intimidad con nosotros. Por eso Jesús enseñó a orar a sus discípulos, diciendo: ustedes cuando oren, oren así, Padre nuestro. Nunca olviden que el Dios creador de los cielos y de la tierra es su Padre. Vengan a Él con toda confianza. Cuando escudriñamos en las Sagradas Escrituras y encontramos textos que dicen: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Entonces podemos descubrir que el anhelo de tu corazón es entrar a nuestras vidas. Cuando leemos en la palabra: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, nos damos cuenta que el anhelo de tu corazón es que te conozcamos. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Ayúdanos a creer en ti, como dice la Escritura, no como nos enseñaron nuestros antepasados, sino como está escrito en tu santa y bendita palabra. Y que hoy esos ríos de agua viva broten desde lo profundo de nuestro corazón. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que tú has preparado para aquellos que te aman. Y aquí hay un pueblo que te ama, una iglesia que te ama. Así que disponemos nuestro corazón para recibir esas cosas que no han subido aún al corazón del hombre. Gracias por todo lo que harás en nuestras vidas hoy. En tus manos estamos. A veces hemos tenido que pasar por pruebas, pero no tenemos temor porque tú estás con nosotros. Tú nunca nos abandonas y nos reúnes cada mañana para hablar a nuestro corazón. Estamos felices de poder estar aquí, siendo instruidos por ti. Podemos sentir tu presencia en medio de nosotros. Tu gloria está aquí. Te alabamos y te bendecimos, amado Dios, por todo lo que hoy harás. A ti el honor, a ti la gloria, a ti la honra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Qué bueno es Dios. Mis amados, muy buenos días. El Señor me los bendiga grande, rica y abundantemente. Reciban de parte de todo el equipo de Verdades Eternas un abrazo fraterno y las más ricas bendiciones. Dios abra su buen tesoro el cielo y derrame sobre cada uno de ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y la más grande bendición es su presencia en medio de nosotros. Es su palabra que nos da vida, es su palabra que nos alienta. Lo demás vendrá por añadidura. Espero que hayan amanecido muy bien. Cuéntenme, por favor, de qué parte del país y del mundo nos están viendo.
quiero saludarles, quiero orar por todos ustedes, así que si tienen una petición de oración, por favor, con mucho gusto. Si no alcanzamos en el tiempo que tenemos ahora, lo vamos a hacer después con nuestro equipo, intercediendo por sus necesidades. Les amamos inmensamente y pedimos al Dios Todopoderoso que esta palabra que hoy nos regala pueda ser revelada a cada corazón. No olvide, necesitamos tener compasión. Y cuando Jesús predicaba y veía a las multitudes como ovejas que no tenían pastor, Él sentía compasión por ellas. Y le pedimos a Dios eso, que podamos ser compasivos con aquellos que no conocen al Señor. Tal vez esta palabra que hoy vamos a compartir, el Señor la quiere usar para traer vida a muchas personas de su círculo cercano. Así que por favor, le motivo en este día en el Señor para que compartamos esta transmisión, para que compartamos este programa de hoy. Hoy vamos a estar hablando de un tema supremamente importante. Pero estaba pensando en algo que el Señor ponía en mi corazón, y es que tal vez hay personas que han estado enfrentando oposición del enemigo en este tiempo fuertemente. Y se preguntan, pero si yo amo a Dios, trato de agradarle a Él siempre, ¿por qué no acabo de salir de una prueba cuando viene otra? ¿Por qué la gente quiere mi mal si yo no les he hecho nada malo a ellos? Y te cuestionas en lo profundo de tu corazón. Quiero decirte de parte de Dios que ese es el precio de la exaltación, como así. La Biblia dice que Dios nos coloca como cabeza y no como cola, y ser cabeza es ponerse en evidencia. Y generalmente cuando tú sacas la cabeza, hay gente que se levanta, que es envidiosa y quiere destruirte. Pasó con José. Él tenía un sueño. Y cuando uno tiene un sueño, pues uno piensa que la familia se va a poner contenta con el sueño que tiene. Y fue corriendo a sus hermanos y le dijo, mira, tengo un sueño, unas espigas, y se postraban ante mi manojo. Y la respuesta a aquel sueño fue que sus hermanos aborrecieron más todavía a José. Pero me llama poderosamente la atención que José no se detiene en su sueño. José ahora viene de nuevo con otro sueño, y ya no sueña con espigas. Ahora sueña con el sol y las estrellas. Y a través de esto Dios nos enseña algo, y es: entre más oposición tenga tu sueño, más grande sueña. Sí. Tal vez soñaste con Manon. Ay, es que la gente se me opone, eso es normal, eso es normal. Si no estuvieras haciendo nada, nadie se levanta en contra tuya. Alguien dijo, el árbol que tiene fruto es al que le arrojan palos. Si tú no tienes ningún fruto, nadie se va a levantar en contra tuya. Si el enemigo ha estado levantándose en contra de tu vida, es porque vas por el camino correcto, así que no tengas miedo. Confía en Dios y no te detengas. Sean todos bienvenidos, mis amados, un abrazo fraterno a todos ustedes. Y aquí estamos listos como cada mañana, Señor, sedientos y hambrientos. Tú prometiste que había un pan nuestro para cada día. Así como lo hiciste con el pueblo de Israel en medio del desierto, tú enviabas maná y le sustentabas. Que ese pan del cielo, que es tu palabra, pueda venir a nosotros y que lo podamos comer. Porque de nada sirve que tú envíes el pan y no comerlo. Ayúdame a comer tu pan. Ayúdame a recibir tu palabra, a entender que importante no es quien predica, sino lo que se predica. Que tu palabra dé fruto abundante en mi vida. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, que el enemigo no pueda robar tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Amén. Declaro: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Hoy el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado
Buscando siempre la dirección de Dios. Así se llama. Buscando siempre la dirección de Dios. Y dice el libro de Nehemías, en el capítulo 2, versos del 4 al 5, Nehemías 2, del 4 al 5, dice la palabra: Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Seguramente, si nosotros hubiésemos estado en los zapatos de Nehemías, en ese momento, cuando el rey Artajerjes le dice, ¿qué cosa pides? Imagínese que un rey le dice a usted, ¿qué cosa pides? De seguro, hubiésemos aprovechado la oportunidad para pedirle al rey todo aquello que más anhelamos. ¿Por qué no pedirle al rey un mejor cargo? ¿Por qué no pedirle al rey una mejor posición en la corte real? Mayor influencia. ¿Por qué no pedirle mejor salario, etcétera, etcétera? ¿Qué cosa pides? Pero encontramos algo supremamente importante aquí. Y es que Nehemías no pidió al rey nada para él. ¿Sabe qué hizo Nehemías? Nehemías lo que hizo fue buscar la dirección de Dios. Miremos de nuevo Nehemías 2:4 para que lo podamos ver mejor. Nehemías 2:4 dice la palabra: Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Entonces oré al Dios de los cielos. Qué tremendo es esto. Aunque el rey se estaba poniendo a su disposición, Nehemías lo que hizo fue orar a Dios. ¿Qué cosa pides? Y oró a Dios. ¿Por qué Nehemías antes de pedirle al rey oró? Porque Nehemías no quería pedir conforme a su voluntad, sino conforme a la voluntad de su Dios. Nehemías era un hombre que dependía totalmente de Dios. Él no tomaba una decisión, él no daba un paso, si no era Dios el que le estaba dando la orden, el que le estaba guiando. Nehemías no quería equivocarse en su petición al rey. Por eso no pidió hasta que Dios le especificó en oración qué pedir. Eso se llama dependencia a Dios. Tengo que reconocer que cuando recién comenzaba el ministerio me costaba demasiado tener esa dependencia de Dios en oración. Recuerdo que en muchas ocasiones dejé al Señor esperando en la cita de oración
que habíamos concretado el día anterior. Porque el sueño siempre me vencía. Yo no sé a quién le ha pasado eso. Señor, ahora sí prometo que voy a orar. Y el Señor todavía los está esperando, me pasaba. Algunas veces me levantaba a las 4 de la mañana a orar. Pero me quedaba dormido al pie de la cama. Para no olvidar mi compromiso con Dios, recurría a la ayuda de una pequeña nota adhesiva pegada en un lugar visible para recordar que no debía comenzar el día sin pedirle a Dios su dirección. La nota contenía la siguiente pregunta: ¿ya oraste? Al leerla era imposible que no recordara mi compromiso de oración con Dios. La misma necesidad de esta nota muestra la debilidad de mi alma. Tal vez, mejor dicho, expone el orgullo y la arrogancia de mi alma. ¿Cómo así que debo recordar que debo orar y pedir dirección a Dios? Desearía no necesitar tal recordatorio y desearía que la nota siempre cumpliera su propósito. Pero lamentablemente hay ocasiones en que me siento y no oro. Del olvido al ajetreo, la oración es a menudo lo primero que se aparta cuando las demandas de la vida y el ministerio llaman a la puerta. El tiempo es corto y la lista de tareas pendientes es larga y es fácil entrar en modo de productividad. Sin embargo, la naturaleza misma de las demandas del ministerio expone: ¿por qué necesito este recordatorio en mi escritorio? La proclividad del corazón humano se inclina hacia la independencia, la autosuficiencia y la autojustificación. Teológicamente, sabemos que somos dependientes, pero prácticamente vivimos como si fuéramos autónomos. Para aquellos de nosotros en el ministerio pastoral, hay una ironía en esta lucha porque continuamente predicamos a nosotros mismos y a otros sobre nuestra necesidad y dependencia de Cristo. Pero lamentablemente, podemos caer en el ministerio de la carne, en la independencia, en lugar de la dependencia. Olvidamos lo que Pablo dice en 1 Corintios 3, donde él le recuerda a los corintios que solo Dios da el crecimiento. Miremos 1 Corintios capítulo 3, verso 7. 1 Corintios 3, 7. Aquí dice la palabra: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Es Dios el que da el crecimiento. En el contexto, Pablo no minimiza su papel privilegiado como siervo de Dios. Miremos 1 Corintios capítulo 3, verso 5. 1 Corintios 3, 5 dice: ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Es decir, nosotros no somos nada. O su necesidad de ser fiel, de la cual habló también en 1 Corintios 4:2. Aquí dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Más bien, el apóstol Pablo está resaltando que
aunque Dios usa a los hombres para plantar y regar, miremos de nuevo 1 Corintios 3:6, por favor. 1 Corintios 3:6, aquí dice, yo planté, Dios usa a los hombres para plantar. Apolos regó para regar. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es Dios quien produce todo crecimiento. Cada sermón, cada reunión de consejería, cada reunión de liderazgo y cada oportunidad de evangelización dependen de la misericordia y la gracia de Dios. Cuando oramos, estamos expresando nuestra humilde dependencia de Él. Estamos reconociendo que aparte de su obra misericordiosa, no habrá fruto. Por eso necesitamos orar. Por eso Nehemías, cuando el rey le dice, ¿qué cosa pides?, él dijo, espérate un tantico, ya vengo. Déjame le pregunto a mi Dios, ¿qué pido? La oración es una confesión de necesidad y una declaración de su grandeza. Gritamos con necesidad al único que puede satisfacer esas necesidades. El Creador todopoderoso y benevolente que está trabajando para su gloria. Y aunque no hay nada místico que tenga lugar cuando uno ora, antes de una reunión, o cuando se sienta en un escritorio, en su escritorio, para estudiar o responder correos electrónicos, la oración o la falta de ella es muy reveladora para el corazón. Alguna vez me contaron acerca de un empresario que era supremamente próspero y sabio en la toma de sus decisiones. Y está reunido con otros ejecutivos, iban a hacer un negocio y ya estaba a punto de concretarse el negocio y le dijeron estas personas, ¿firmamos? Y él dijo, espérense un momento. Se fue, se encerró en su oficina, dobló sus rodillas al cielo y habló con Dios. Y Dios le dijo lo que tenía que hacer, por eso era próspero y era exitoso. No tomaba decisiones sin consultarle a Dios. Y es que cuando tú oras, estás revelando en quién o lo que estamos confiando. Cuando oramos, esto nos recuerda de quién y de qué se trata el ministerio. También revela la gloria que realmente buscamos, si es la gloria nuestra o la gloria de Dios. Pastor, deme una palabra. Sí, yo te doy la palabra. El Señor te dice ahora. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo darle a usted de manera responsable una palabra que Dios a mí no me ha dado. Simplemente para que usted se sienta contento. El pastor me dio una palabra. No. A veces nos afianzamos tanto al ministrar por Cristo que ministramos sin Cristo. Y está pasando hoy en la iglesia. Pastor, necesito un consejo. Tú lo que debes hacer es esto. Nunca le preguntaste a Dios. ¿Qué era lo que Dios quería decirle a esta persona? Porque hemos malentendido el concepto y sé que aquí hay líderes espirituales, incluso pastores, escuchando. No somos autoridades absolutas, sino delegadas. No hay autoridad sino impuesta por Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Y muchas veces se usa ese texto para decirle a la gente, tú tienes que estar sometido a mi iglesia. Pero ¿por qué no nos aplicamos el texto a nosotros? Cuando la Biblia dice que no hay autoridad sino impuesta por Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, también nos habla a nosotros. Nos está diciendo, jamás tomes decisiones
Porque tú no eres una autoridad impuesta. Tú no eres autoridad absoluta. Tú no puedes estar haciendo cosas, diciendo cosas que yo no te he dicho. Veo con mucha preocupación a personas. El Señor me dice ahora que te diga. El Señor pone en mi corazón que te diga, cuando Dios no, cuando son personas que ni siquiera han orado para pedirle guía a Dios. Hay iglesias donde tú vas entrando y la gente te va diciendo, el Señor me dice que te diga, hey. Nos hemos convertido en los propios dioses y hacemos y deshacemos. Olvidamos quién realmente hace la obra. Y terminamos girando en vano nuestras ruedas y quemando nuestras almas. El Señor ha llamado al ministerio, a la tarea más privilegiada y gloriosa, y sin embargo, nunca se suponía que lo hiciéramos con nuestras propias fuerzas o que hiciéramos lo que nos diera la gana. La oración no es la única forma en que dependemos del Señor, pero es una de las evidencias más tangibles de la dependencia. Alguien dijo, quien peca no ora, y quien ora no peca. El rey David solía recordarle a su alma la grandeza de su Dios, para no olvidarse de él. Mire lo que escribió David en el Salmo 103, versos del 1 al 5. Salmo 103, del 1 al 5. Aquí dice la sagrada y bendita palabra de Dios, no lo digo yo. Mire lo que David decía. Estaba en un diálogo personal David con su alma y le decía a su alma, bendice alma mía a Jehová. Es decir, ora a Jehová, alma mía. Exalta a Jehová, busca su presencia, alma mía. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Verso 2. Bendice alma mía a Jehová. ¿Por qué decía David esto? Porque su alma ya no estaba bendiciendo a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios, no los olvides, alma mía. Mente mía, no te olvides de los beneficios de Dios. Verso 3. Y le recuerda, Él, alma mía, por si ya lo olvidaste, te lo recuerdo. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. Verso 4, alma mía, Él es el que rescata del hoyo tu vida. ¿Cómo te vas a olvidar de Él? Él es el que te corona de favores y de misericordias. ¿Por qué no oras? ¿Por qué no le buscas? ¿Por qué te olvidas? Verso 5. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Alma mía, no te olvides de eso. La nota adhesiva de David no estaba colocada en su escritorio. ¿Ya oraste? No. Su nota adhesiva estaba pegada en su alma para recordar en todo tiempo la grandeza y la benevolencia de su Dios, y para no perder la gratitud por las bondades recibidas de sus manos. Aquella persona que le cuesta orar es una persona que dejó de ser agradecida con Dios y se olvidó de todo lo que Dios ha hecho en favor de su vida. Personalmente espero que algún día no necesite una nota adhesiva para recordarle a mi alma lo dependiente que soy de Dios. Pero hasta que llegue ese día, necesito que me hagan la pregunta, ¿ya oraste?
Necesito el recordatorio de mi dependencia. Cuando nos sentamos a escribir nuestro próximo sermón, o prepararnos para nuestra próxima reunión, o reunirnos con esa pareja para asesoramiento, podemos expresar humildemente nuestra dependencia del Señor, reconociendo que todo nuestro trabajo es en vano aparte de su gracia, porque en última instancia Él es quien hace el trabajo. Hay una consejería, espérenme un momento, yo le pregunto al Señor, ¿qué debo responderles? Dependencia. Nehemías era un hombre que dependía de Dios. Y ese es el llamado que Dios nos está haciendo a nosotros hoy. ¿Dependemos de Dios de esa manera? Como para ni siquiera pedir en oración de acuerdo a nuestra voluntad. Nehemías dependía tanto que cuando el rey Artajerjes le pregunta, ¿qué cosa pides?, él le dijo, espérate un momento. Él no pidió nada que no estuviera de acuerdo con la voluntad de Dios. Después de haber orado a Dios, es que Nehemías le dice al rey, mire, Nehemías capítulo 2, verso 5, Nehemías 2:5. Después que oró, dice la Biblia, y dije al rey, si le place al rey, mire que esto no es con exigencia, tú tienes que darme, no, si le place al rey, y Dios es nuestro rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Cuando Nehemías le preguntó a Dios acerca de lo que debería pedir al rey Artajerjes, ojo, mire el cuadro. Nehemías está triste por lo que estaba pasando con sus hermanos allí en Jerusalén. El rey se percata de la tristeza que tenía. «Hey, ¿qué te pasa? Te veo triste». «¿Cómo no voy a estar triste con todo lo que está pasando con mis hermanos?» Y el rey le dice, ¿qué cosa pides? Tal vez si Nehemías no hubiese sido dependiente de Dios, dice, no, dame dinero, dame... No, él dijo, espérate, voy a orar al Dios de los cielos primero. Y Dios le dice lo que debería pedir al rey Artajerjes. En oración Dios le dice a Nehemías, pídele, no que te aumente el salario, no que te coloque en un mejor cargo, pídele que te permita ir a Judá para reedificarla. Eso era lo que Dios quería hacer. Seguramente si Nehemías no le pregunta a Dios, él hubiese pedido otra cosa. ¿Y cuántas veces nos pasa lo mismo a nosotros? Pedimos y no recibimos, porque no pedimos conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a nuestra voluntad. ¿Está usted consciente a la hora de hacer una petición de oración que eso que está pidiendo es lo que Dios quiere que pida? ¿O sencillamente se acostumbró a pedir y todos los días simplemente copia el mensaje de 20 años y lo pega por una simple tradición, diciendo lo mismo todos los días? ¿Está usted seguro que eso que está pidiendo es lo que Dios quiere que usted pida? Tal vez tú quieres un empleo, ¿verdad? Pero Dios lo que quiere es que el empleo no llegue porque está formando tu carácter, tu autosuficiencia. Entonces lo que necesitas no es un empleo, sino humildad, sino paciencia. Y necesitas templanza para poder soportar la prueba y aprender lo que tengas que aprender. Primera de Juan 5:14 dice la palabra. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él,
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero si pedimos conforme a su voluntad, no conforme a la nuestra. Hay muchas preguntas que ustedes se pueden estar haciendo en este preciso instante. Por ejemplo, ¿cómo puedo saber si Dios me escucha cuando oro? ¿Cómo puedo saber si Dios contestará mi oración? ¿Cómo puedo saber si estoy orando de acuerdo a la voluntad de Dios? Las enseñanzas de Jesús siempre conectaban la respuesta a la oración con una vida vivida de acuerdo a la voluntad de Dios. Confiando, eso es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Confiando, vivir a la voluntad de Dios es perdonando. Vivir conforme a la voluntad de Dios es siendo misericordiosos, siendo humildes, creyendo, pidiendo en su nombre, permaneciendo en su amor, guardando sus mandamientos y sus palabras, permaneciendo en nosotros. Cuando vives de acuerdo a la voluntad de Dios, podrás discernir entonces espiritualmente qué pedir. Una vida entregada y moldeada por la voluntad de Dios sabrá cómo orar. Santiago 5:16 parte B, me voy a permitir leer la versión Reina Valera contemporánea. Santiago 5:16 parte B, dice: la oración del justo es muy poderosa y efectiva. ¿Qué encontramos en este texto? ¿Qué dice la oración del justo? Versión Reina Valera 1960. Dice: la oración del justo puede mucho. Pero hay un pequeño detalle aquí. Hay una cascarita de banano aquí. Y es: la oración del justo, no la oración de cualquier persona. La oración del justo es poderosa y efectiva. La del justo. ¿Quién es justo? El que vive en justicia. El que vive conforme a la voluntad de Dios. La oración de esa persona es eficaz. Por mucho que nos guste pensar que no hay relación entre nuestro pecado y nuestra vida de oración, el testimonio bíblico es bien claro. El pecado en el corazón afecta las oraciones que salen de la boca. Afecta las oraciones. Debemos estar limpios antes de ingresar al salón del trono de Dios. Tenemos que vaciarnos de todo pecado para que Dios pueda ocupar el trono de nuestro corazón. Dios toma el pecado muy en serio. Tan en serio que su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario pagó las consecuencias de haber llevado en su cuerpo el pecado del mundo. Él toma el pecado en serio mucho más que nosotros. El corazón que tolera el pecado no está en condiciones de tener comunión con Dios, no está en condiciones. Si la oración es comunión, común unión, y lo es, un alma impura no puede tener intimidad con un Dios inmaculadamente puro. Como el aceite y el agua, no hay mezcla posible entre Dios y lo impuro. El pecado y la oración no se pueden mezclar, no. Este principio nos plantea un asunto bastante serio. Sabemos en lo más profundo de nuestro ser que somos pecadores. Entonces, la pregunta que muchos pueden estar haciéndose es: ¿entonces nunca vamos a poder orar? Claro que sí. Gracias al sacrificio de Jesucristo, Él nos ha limpiado
por supuesto, si nos arrepentimos. Él ha abierto la cortina para ingresar al lugar santísimo. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, el velo que nos separaba se rasgó. Nosotros podemos entrar y tener comunión con nuestro Dios. A lo mejor pensamos que este fue un acontecimiento de una sola vez y para siempre. Que la salvación implicaba una limpieza permanente. Sí, así es. Por supuesto, Dios nos ve como justos para siempre. La Biblia dice en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21. 2 de Corintios 5, 21 dice la palabra: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él se hizo pecado para que nosotros recibiéramos su justicia, no por nuestras obras de justicia. Es que yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. No por esas obras. Es por la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. La muerte de Jesús fue la que nos declaró justos delante de Dios. Él pagó mediante el derramamiento de su sangre el precio de nuestras culpas. Sin embargo, esta justicia de la cual el Señor habla, que nos otorgó al morir, debe vivirse. Debemos vivirla, no solo tener conocimiento de ella. Si realmente hemos creído que Jesús, con su sangre, limpió nuestros pecados, como efectivamente lo hizo, el pecado ya no debería tener cabida en nuestras vidas. Si Jesús canceló nuestros pecados al morir en el madero, y yo lo creo, el pecado no debería estar morando en nosotros. Si es que la fe va a ser una fe vibrante, un alma desobediente encontrará muy poco en común con su Creador. Por eso, la persona que anda en pecado no le gusta orar, porque no hay comunión entre Dios y una persona que se niega a salir del pecado. Algunos conocen su posición en Cristo. Sí, Él me justificó, sí, Cristo pagó por mis pecados en la cruz del Calvario, pero no vive en su posición. La oración no puede prosperar así, por mucho que usted ore. Es que yo oro y le pido a Dios. Se puede pasar toda la vida orando. A veces la gente me dice, ore por mí, como si yo tuviera una llave para sacar bendiciones del cielo. Lo primero que hay que pensar es, ¿qué es lo que está impidiendo que la bendición de Dios se haya frenado sobre tu vida? Porque si no hay arrepentimiento, si no te apartas, puedes orar lo que sea, el enemigo tiene argumentos y la bendición no va a llegar. La gente quiere bendición, pero no quiere apartarse de su pecado, así no funciona con Dios. Nehemías era un hombre de oración. Nehemías era un hombre que dependía de Dios. Por eso no hacían nada sin consultarle a Dios primero. Y esta dependencia también la encontramos en Jesús. Él no oró por la resurrección de Lázaro, porque él tenía el poder y quería hacerlo. Jesús oró por Lázaro, porque fue lo que el Padre le dijo que hiciera. Por eso cuando está ante la tumba de Lázaro, mire lo primero que dice Jesús antes de orar por Lázaro. Mire lo que dice Jesús. Juan capítulo 11, verso 42. Juan 11, 42. Aquí dice, mire lo que dijo Jesús.
yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Yo sabía que siempre me oyes. Esto nos permite comprender por qué Jesús llegó 4 días después que Lázaro había muerto. Jesús se demoró en venir cuando Marta y María le dijeron que corriera porque Lázaro estaba enfermo. Se demoró porque estaba pidiéndole primero dirección al Padre. Ese yo sabía que siempre me oyes no es otra cosa que la confirmación de lo que Jesús le había pedido al Padre en oración. Padre, haz algo por Lázaro. Ya lleva tantos días de muerto. ¿Cómo debo orar? ¿Oro para que parta definitivamente contigo? ¿Para que se haga tu voluntad en él? ¿O lo vas a resucitar? ¿Qué hago? Y cuando se para frente a la tumba dice, gracias Señor, porque siempre tú me oyes. Lázaro, ven fuera. Estoy plenamente convencido que si el Padre no le dice a Jesús que ore por la resurrección de Lázaro, Jesús no hubiese orado por eso. Alguna vez una persona escribió enojada, ¿por qué si yo tanto que le pedí a Dios en oración? Mi padre murió, no hizo nada a Dios al respecto y por el contrario lo hizo padecer durante 20 días en la clínica. Enojada con Dios. Y le pregunté al Señor en lo secreto, ¿qué pasó? Y la respuesta del Señor es, yo tenía un día para llevarme al padre de esta persona. Pero cuando la gente ora no conforme a la voluntad de Dios, empiezan a decir, Señor, no te lo lleves, no te lo lleves. Y lo que hacen es prolongar la agonía de ese familiar que está padeciendo una enfermedad terminal, que está sufriendo dolencias. No, yo amo tanto a mi familiar que no importa que sufra y que el dolor sea tremendo, pero no te lo lleves. Y Dios se lo quiere llevar y uno dice, no te lo lleves en oración. Y lo que hace es prolongar el dolor y la agonía de la persona. Hay que aprender a orar conforme a la voluntad de Dios. Amén, Señor, quisiéramos que el familiar estuviera con nosotros para disfrutarlo mucho más tiempo, pero si es tu voluntad llevártelo, haz que así sea. Al fin tú eres el dador de la vida. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar lo que tú haces? Hay gente enojada con Dios. ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué hiciste? Porque Él es Dios. Y porque cada uno de nosotros tiene su día para llegar a este mundo y tener que volver. Y punto. Otro aspecto importante de la actuación de Nehemías la encontramos en el versículo 2 del capítulo 4. Miremos nuevamente, por favor. Aquí dice, Nehemías 2:4, aquí dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Note que Nehemías es específico. Él ora al Dios de los cielos. Muchos no oran al Dios de los cielos porque no lo conocen. Lo que conocen son los ídolos que fabrican los mismos hombres. Le dejo de tarea Salmo 115, ahí habla, nuestro Dios está en los cielos. Los ídolos de ellos son plata y oro, tienen boca y no hablan, ojos tienen y no ven. El Dios al que Nehemías oró es al Dios de los cielos. ¿A quién tú oras? Yo le oro al Santo, le oro a la Virgen, al Dios de los cielos. Ni siquiera los discípulos de Jesús conocía quién era el Dios de los cielos. Por eso le hacen la siguiente pregunta, Juan capítulo 14, verso 8 al 11, Juan 14, 8 al 11. Aquí dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí?
Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Verso 11. Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Salmo 115. Dice, nuestro Dios está en los cielos. Los ídolos de ellos son plata. Y la gente acostumbra a tener figuritas con formas de vírgenes y de santos. La gente cree más en Judas, el que vendió a Jesús. Por eso, San Judas Tadeo. Cree más en Judas. Cree más en José Gregorio Hernández. Cree más en la madre Laura. Cree más en los seres humanos que en Jesús. La gente no ora al Dios de los cielos, porque creen que esos ídolos son Dios. A los niños les encanta hacer preguntas. Aunque muchas veces su deseo es conocer cosas nuevas, en ocasiones sus preguntas son sobre cosas de las que ya tienen respuestas. Ellos vuelven a preguntar simplemente porque no prestaron atención o no entendieron lo que se les dijo. A los discípulos de Jesús les pasó algo similar. Durante su última cena con los discípulos, Jesús compartió con ellos grandes enseñanzas sobre lo que estaba por suceder y la esperanza que ellos podían tener al creer que Dios mismo estaba con ellos, en Él, en ese momento, y seguirá estando con ellos aún después de su partida. Mire Juan capítulo 14, verso 7. La gente cree más en lo demás que en Jesús. Juan 14, 7. Dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. En medio de estas verdades, Felipe, uno de los discípulos, hace a Jesús una petición que ya les había sido concedida. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. En otras palabras, ¿puedes por favor mostrarnos al Dios de los cielos? Esta petición y pregunta reveló que a pesar del tiempo que los discípulos habían pasado con Jesús, ellos necesitaban conocerlo aún más. Todavía no habían tenido o entendido quién era aquel que estaba delante de ellos. En el Antiguo Testamento, Moisés hizo esta petición y le fue dada una visión limitada de la gloria de Dios. Miremos Éxodo capítulo 33, verso 18 al 23. Aquí dice, Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Moisés quería ver a Dios. Verso 19. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Verso 20. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Verso 21. Y dijo, aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Verso 22. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Verso 23. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. No se verá mi rostro. Nadie ha visto el rostro de Dios, y hay gente que hace rostros de Dios, que los pinta, los dibuja, hay fotografías, y la gente dice que ese es Dios. El Dios de los cielos no es así como lo pintan. El que pintan es el que protagonizó la película, La Pasión de Cristo, o aquel que se imaginan los escultores. Dios no es eso. Los discípulos, en cambio, tenían el resplandor mismo de la gloria de Dios caminando entre ellos. Segunda de Corintios 4:4. Dice la palabra Segunda de Corintios 4:4. En los cuales el Dios con minúscula, dice aquí, Dios con minúscula, de este siglo, le cegó el entendimiento de los incrédulos,
para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mucha gente no logra comprender que Jesús es Dios. Alguien me preguntaba ayer, ¿y Jesús es Dios? Por supuesto. La gente le cuesta reconocer, la gente cree que Jesús es un profeta, alguien que no tenía nada que hacer y lo mataron, culpa de él. La misma pregunta le hizo Jesús a los discípulos, ¿y ustedes qué dicen? ¿Qué dice la gente que soy yo? No, unos dicen que eres un profeta, otros que eres Juan el Bautista que ha resucitado. ¿Y ustedes qué dicen? Y todos hicieron silencio, no sabían. Mas Pedro dijo, inspirado por el Espíritu Santo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay gente que se le facilita creer más en el ángel Gabriel y prenderle velas al ángel Gabriel que reconocer que Jesús es Dios. Este hijo que va a nacer será llamado Emmanuel, Dios con nosotros, es el significado de Jesús. Isaías recibió una visión de Dios sentado en un trono alto. En Isaías 6 puede estudiarlo, un trono alto y sublime. Y los discípulos tenían a ese mismo Dios lavando sus pies. El Dios eterno e inmortal, aquel que habita en luz inasequible, se acercó a nosotros en Jesús. Conocer a Jesús es conocer a Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Colosenses capítulo 1, verso 15. Colosenses 1:15. Dice la palabra, Él, esto no me lo invento yo, aquí está escrito, Él es la imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El Dios hecho hombre, que habitó entre los discípulos, es el mismo que habita en nosotros y que está en medio de nosotros ahora. Colosenses capítulo 1, verso 27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Es Cristo, lo dice la Biblia. Y Cristo se ha revelado en su total esplendor a través de su palabra, para que podamos conocerle tal y como es. Por eso Él dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quiere conocer a Dios? Conozca a Jesús. A través de las Escrituras y su presencia habitando en nosotros. Jesús está en medio nuestro, revelándonos al Padre. Él quiere que le conozcamos, porque no hay mayor plenitud que conocerlo íntimamente. Por eso les decimos, hasta el cansancio, amen la palabra, sigan a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de Él. Hoy día que hay tantas religiones y todo mundo dice tener la verdad, ¿cómo estar confiado de que voy por el camino correcto y que no me están mintiendo y que no me están engañando cuando yo sigo el ejemplo de Jesús? Él es la verdad. Si lo sigues a Él, no andarás en tinieblas. Juan 17:3. Dice la Biblia, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Necesitamos conocer a Jesús. Y aquí están sus obras. Quedaron plasmadas y quedaron registradas. La Biblia dice en el libro de Juan 1:1, que a mí me encanta porque fue revelación para mi vida. Ahí dice, en el principio era la palabra, o el verbo. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Dice, la palabra era Dios. Y hoy le dice uno a la gente, mira, Dios es la palabra. No, Dios es una fuerza. Yo vi una luz, yo sentí un destello, yo sentí que la piel se me puso de gallina. Eso no es Dios. Dios no es una emoción inventada por el hombre. Él es la bendita palabra
que escuchamos todos los días. Él es la palabra. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Jesús. Si quieres conocer al Dios de los cielos, entonces conoce a Jesús. Nehemías oró al Dios de los cielos, no a otro Dios. ¿A quién tú estás orando? ¿A quién tú estás pidiendo? ¿En quién tú estás confiando? Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús. Termino con esto. Si la voluntad de Dios quiere realizar, a Él le deberías consultar. Escudriñad las Escrituras. Padre bueno, te damos con todo nuestro corazón muchísimas gracias por el amor tan grande que tú nos tienes. Ayúdanos a entender esta verdad tan poderosa, es tan sencilla pero tan profunda. Nehemías tenía una dependencia total y absoluta. Y solo vimos en el texto que estudiamos hoy la parte donde él ni siquiera oraba sino te consultaba, pero me atrevo a pensar que no solo te buscaba para pedir orientación o dirección en la manera como debía orar. Estoy seguro que él en la manera de corregir a sus hijos también le pedía dirección a Dios. También en la forma en que hacía los negocios, le pedía dirección a Dios. En la forma como llevaba a su hogar, sus hijos y a su familia, le pedía dirección a Dios. Tal vez para entender la palabra, él le pedía dirección a Dios. ¿Y nosotros? A veces ni te buscamos, ni te consultamos porque entendimos mal el ser tus autoridades en esta tierra y empezamos a pedir cosas que ni siquiera te hemos consultado a ti. Yo te quiero pedir con todo mi corazón en este día, de acuerdo a lo que nos has hablado, porque es lo que tú quieres que hagamos, que hagas de nosotros, de toda esta familia de verdades eternas, personas que dependan de ti. Que a la hora de reaccionar primero te consulten a ti cómo reaccionar, cómo hablar, cómo manejar las situaciones difíciles en el hogar, qué hacer con aquellos hijos difíciles o en aquellas situaciones que no sabemos qué hacer. Pídele a Dios con todo tu corazón ahí donde estás, Señor. Ayúdame a ser dependiente de ti, que nunca se me olvide todo lo que has hecho en favor de mi vida y quién tú eres. Padre, yo te pido perdón por las veces que tomé mis propias decisiones y que hice peticiones que no iban conforme a tu voluntad e insistí que respondieras sin nunca preguntarte si eso que he estado pidiendo es lo que realmente tú quieres que yo pida. Ayúdanos a ser dependiente, a amar tu secreto, a buscar tu presencia. Que nosotros no demos un paso y que no tomemos ninguna decisión sin antes consultarte a ti. Nehemías oró al Dios de los cielos. Ayúdanos a orar al Dios de los cielos. Tú dices en tu palabra, si se humillare mi pueblo y buscar en mi rostro. Buscar el rostro es conocerle. Y es imposible conocerle si no escudriñamos las Sagradas Escrituras. De lo contrario, estaremos orando a otros dioses distintos. Nuestro Dios está en los cielos. A ese Dios queremos buscar con todas las fuerzas de nuestro corazón y no a otro. Perdónanos si tal vez pusimos la confianza en dioses incorrectos que nos enseñaron nuestros antepasados, pero a partir de este día nuestra mirada es puesta en el Dios de los cielos. David solía decir, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esos ídolos que los hombres hacen no hicieron los cielos, no hicieron la tierra. No tienen poder alguno.
Mi confianza está puesta solo en ti, amado. Gracias por esta palabra revelada. Gracias porque el anhelo de tu corazón es que, al igual que Nehemías, nosotros también podamos reedificar nuestras familias, nuestra nación y las naciones de la tierra. Se necesita levantar los muros de protección porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y eso haremos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra revelada, que prometemos que la vamos a obedecer. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Si la voluntad de Dios quiere realizar, a Él le deberías consultar. Un abrazo fuerte a todos. Feliz día. Este programa fue presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican.